Estaba muy emocionado por pues hacer como esta plática, bueno, llamémosle aquí este episodio, ¿no? Pero pues la verdad, eso que de los episodios son más pláticas, más reflexiones. Y me hizo muy curioso porque estaba en la semana, ¿no? Era jueves de la semana pasada. Y me encontraba pues en una clase, estaba en una clase y en la clase estábamos viendo un tema en específico que la verdad estaba esperando desde hace tiempo ver ese tema. No porque fuese un tema que me emocionaba mucho, sino realmente porque tenía un conflicto con ese tema, ¿no? Pero eso no es relevante ahorita. El punto es que la verdad no tenía expectativas de esa clase y fue una buena clase, ¿no? O sea, fue muy grata, fue muy graciosa, me la pasé bien. Y como me la pasé bien, pues ya terminó, era la última clase que tenía en la tarde y yo me sentía muy alegre. Y de repente me llegó un pensamiento, o sea, me llegó una idea, ¿no? Eh, y tengo yo esta costumbre de escribir, llevo como una clase de diario, entonces ahí escribo, pero no es un diario exactamente diario, ¿no? O sea, no cuento lo que me pasó en ese día, sino escribo más bien lo que siento ese día, pensamientos, o sea, nada exacto, ¿no? Claro, habrá a veces que escribo algo muy específico, pero a muchas otras, casi la mayoría, no lo hago. Entonces escribía yo esta frase y mientras escribía y cuando acabé de escribir, yo creo que el espíritu me habló, o sea, me mostró algo. Algo que me puso muy de buenas, que me alegró bastante, o sea, no sé, me impactó mucho. Y sucede muchas veces que el espíritu nos habla, nos muestra cosas mientras estamos haciendo algo o cuando acabamos de realizar algo, ¿no? Y en esta ocasión era algo que el espíritu me mostraba y me decía, mira esto que acabas de escribir. Y me llevó a contrastar este pensamiento que tuve con unos pensamientos que me inquietaban bastante cuando entré a la universidad hace unos 2 años. Y hace unos 2 años estas ideas no dejaban de darme vueltas en la cabeza. No estoy diciendo que todos los días se me presentasen esas ideas, ¿no? Sino que simplemente de vez en cuando las recordaba y no me las podía quitar y por más que yo quisiese despojarme de ellas, separarlas de mi mente, no podía. Y en fin, ¿no? O sea, les digo, no era como que siempre pasara. E incluso, o sea, no fue solo algo que duró en el inicio, sino que también perduró como al año de que entré, etcétera, ¿no? O sea, no fue algo que desapareció, ni algo que olvidé como tal, ¿no? Entonces el espíritu me llevaba a contrastar eso, ese pensamiento que había tenido hace una semana, después de mi clase, con los pensamientos que tenía cuando entré a la carrera. Y fue muy increíble porque eran totalmente opuestos. O sea, real, eran totalmente opuestos y me sorprendí mucho y pude ver que Dios había estado obrando. O sea, que yo no me había dado cuenta y Él había estado trabajando en mi vida, por así decirlo, como si Él estuviese trabajando en silencio. Y fue apenas que yo me di cuenta y fue como, wow, de verdad eres fiel, o sea, de verdad, sin importar que me, bueno, o sea, sin importar si me estás mostrando explícitamente lo que haces o no, no importa porque tú sigues trabajando, me lo muestres o no me lo muestres. Y agradecí a Dios en mi vida por eso, ¿no? Porque Él había terminado cambiando mis pensamientos, mis inquietudes, pero no solo los había cambiado porque sí, ¿no? Sino que los había cambiado y los había acercado a su voluntad, los había alineado con sus caminos. Y bueno, todo esto fue muy impresionante, como ya dije no sé cuántas veces, pero no se me prendió bastante.
Y quería hablar de eso, de que Dios nunca deja de trabajar. Ahora, voy a leer 3 pasajes bíblicos y voy a hablar un poco de ellos, que pareciera que tal vez no se relacionan mucho con esto de que el título de la plática antes que nada es que Dios sigue trabajando, o sea, siempre está trabajando, y a lo mejor no se relaciona tanto con el título. No soy muy bueno poniendo títulos, pero el chiste es que creo que sí lo expresa, o sea, creo que sí expresa esta situación en la que nosotros vivimos, y al vivir nos encontramos en distintas situaciones en nuestra vida, distintas circunstancias, sean buenas, sean malas, y en esas circunstancias Dios siempre está y Dios siempre termina haciendo, sin importar lo que sea. Obvio, estos son ejemplos muy directos, muy explícitos, pero si los transportamos a nuestra vida, creo que se asemeja con esta experiencia que tuve. Así que vamos a leer. Son 3, y los 3 tienen cosas en común, tienen 4 cosas en común. Los 4 tienen a Jesús, los 4 tienen a los discípulos, los 4 tienen una barca, o sea, un barquito, una barca, y finalmente en los 4 hay una circunstancia adversa, por así decirlo. Vamos a empezar por el primero. El primer pasaje, déjenlo encuentro en mi Biblia. Lo tengo marcado, pero está muy chiquito. El primero de todos se llama la pesca milagrosa. Se encuentra en Lucas 5 del 1 al 11. Y se me hace muy curioso este pasaje. Vamos a leerlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Genezaret, extraño nombre, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, perdón, la cual era de Simón, o sea, Simón Pedro, Pedro el discípulo, recordemos que le cambian el nombre después, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar dentro, y echad vuestras redes para pescar. Esto se refiere, o sea, literal Jesús le dijo que se adentrara al mar, ¿ok? Para que pescaran. Voy a seguir leyendo. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, perdón, otra vez me leí mal. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Se me hace súper raro ese pasaje, o sea, porque pasan, o sea, Jesús está por ahí enseñando, y casualmente los pesqueros llegaron de pescar, porque estuve investigando un poco y al parecer las mejores épocas para pescar peces es cuando son días nublados y en la noche, porque en esos momentos el sol no golpea directamente al mar, por lo tanto los peces se acercan a la superficie del agua. ¿Por qué? Porque el sol asusta al parecer a los peces, ¿no? La luz. Entonces, al no haber mucha luz o al no haber luz, se acercan y pueden ser pescados. Se me hace curioso porque, o sea, habían estado trabajando toda la noche Pedro, Juan y... ¿Qué es? Jacobo, ¿no? Sí, Jacobo es el hermano de Juan. Habían estado trabajando toda la noche. La hora, digamos, perfecta, llamémoslo así, para hacer su labor, y no sucedió nada. No pudieron pescar. Y se me hace también curioso esto. O sea, Jesús
llega y se acerca a ellos. Jesús es quien se sube a la barca de Pedro. No es realmente quien, no es Pedro realmente quien le dice a Jesús, oye Jesús, súbete a mi barca, ¿no? Sino que Jesús por su cuenta llega y se sube y le dice, ¿no? Que vayan a pescar. Y creo cualquiera pensaría como, no manches, señor, o sea, ¿cómo me voy a meter a pescar si literal vengo de pescar toda la noche y no pasó nada? Y ahora que es de día, pues tampoco con más razones va a suceder, por lo mismo que ya hablamos de la luz y los peces, ¿no? Sin embargo, él lo hizo y pescaron un montón, o sea, y podemos ver esta constante que sería que Jesús toma, bueno, primero una iniciativa. Segundo, o sea, Jesús les da una orden, esto siempre lo vamos a ver, les da una orden, una misión. Ellos, los discípulos, obedecen, esa es la otra. La tercera es, hay una circunstancia que impide que esa misión pueda ser cumplida. Y la última es que al final siempre Jesús termina solucionando las cosas, por así decirlo. Él termina obrando, trabajando para permitir que eso que él había dicho a sus discípulos se hiciese. En este caso, Jesús toma la iniciativa y se mete a la barca. Jesús le ordena a Pedro que se adentre al mar y pesque. Existe esta circunstancia que decíamos que la luz del día impedía que hubiese una buena pesca y finalmente que pues Jesús permitió que hubiese una pesca enorme, ¿no? De tamaños desproporcionados a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, porque dice que sus redes ya estaban casi rompiéndose, ¿no? Y tuvieron que venir personas a ayudar, ¿no? Vemos eso. Ahora, vamos, vamos a pasar al siguiente pasaje. Nos los vamos a pasar así como un poco rápido, ¿ok? No vamos a abundar como un buen en ellos, pero el siguiente es sobre la tempestad. Y este, por si les interesa, este tiene varios pasajes, pero solo, o sea, se encuentra en varias partes de la Biblia, pero solo vamos a leer una. Y las voy a mencionar porque si a alguien le interesa leerlas individualmente todas, están en Mateo 8, 23 al 27, Marcos 4, 35 al 41, Lucas 8, del 22 al 25. Ahora, vamos a leer este último. Perdón, es que tengo aquí mis hojas de apuntes y se mueven. Entonces, o sea, se estaba cayendo donde la había puesto. Pero vamos a leer. Este es el pasaje de Marcos, ¿ok? Del libro de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Anegar es que, o sea, que el agua ya se estaba metiendo a la barca, ya se estaba inundando la barca, ¿ok? Sigo leyendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y nuevamente, o sea, se me hace curioso, este específicamente la otra vez lo reflexionaba este pasaje de la tempestad, específicamente ese, y se me hace muy gracioso que Jesús literal entra con ellos en la barca, pero Jesús se duerme. Y dice aquí que había una fuerte tempestad de viento y que las olas chocaban con la barca y por lo tanto la barca se estaba hundiendo. Y yo de verdad no me puedo imaginar a Jesús, no sé si estaba muy cansado o qué, pero literal no me lo puedo imaginar durmiendo en ese ambiente. O sea, literal yo creo que Jesús estaba todo mojado de la ropa porque pues las olas en el mar están muy bruscas cuando hay tormentas. Entonces yo lo imagino mojado, yo lo imagino como todo, o sea, tendría que estar mareado por el movimiento, también debería tener frío por el viento,
Y él seguía ahí dormido, o sea, seguía como si nada, o sea, estaba todo jetón. Y se me hace curioso, ¿no? O sea, como qué onda, ¿no? O sea, qué tan cansado tenía que estar Jesús. Pero lo importante es que Jesús estaba ahí. O sea, Jesús no estaba fuera de la barca. Jesús estaba en la barca en medio de la tempestad con ellos, aun cuando parecía que no, aun cuando él era el único que parecía que estaba en calma, el único que estaba dormido en medio del caos. Y nuevamente, vamos a repetir esto de que tenemos esta constante. En este caso, no podemos ver exactamente lo de que Jesús toma la iniciativa. O sea, no sé si decir que la iniciativa podría ser que él les da la ordenanza de que vayan a un lado y se sube con ellos a la barca, pero bueno, vamos a omitirla por esta vez. Pero lo que sí podemos notar es que hay una ordenanza, una misión, en este caso, que cruzarán al otro lado. En este también podemos ver que los discípulos obedecen y también encontramos a Jesús que está dentro de la barca. Y por último, encontramos esto de que efectivamente hay una circunstancia, una situación que impide que esa ordenanza, esa misión se lleve a cabo. En este caso, pues obvio la tormenta, ¿no? Y nuevamente, o sea, en este pasaje podemos ver que Jesús estaba ahí. Igual, no podrían no haber llegado porque se estaban inundando, pero al Jesús estar ahí, hizo algo, detuvo la tempestad. Y lo lograron, ¿no? O sea, ya no menciona si llegaron al otro lado, pero creo que es más que obvio que sí lo hicieron porque tenían que ir al otro lado, entonces lo hicieron y lo único que lo impedía era la tormenta, ¿no? Entonces Jesús calmó eso y entonces sobrevivieron porque seguramente se hubieran muerto o qué sé yo, hubieran naufragado, bueno, naufragado sí, no sé si morir, pero hubieran mínimo naufragado, ¿no? Y en el peor de los casos morir. Pero Dios los salvó de eso y llegaron al destino. Ahora, vamos a leer el siguiente. El siguiente es sobre Jesús caminando en el agua. Ahora voy a mencionar, igual que hace rato, primero los pasajes donde se encuentra. Está en Mateo 14 del 22 al 23, Marcos 6 del 45 al 52 y Lucas 6 del 16 al 21. Ahora, vamos a leerlo. Dejen solo lo encuentro y ya. Mm, Va, ya está. Lo voy a leer. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y bueno, contexto antes de eso había sucedido esto de la alimentación de los 5,000, en los que pues con pocos panes y peces alimentaron 5,000 personas, ¿no? Pero se me hace curioso este pasaje igual. Vemos nuevamente que Jesús les da una orden, les da una misión, los discípulos obedecen y la hacen. Sin embargo, nuevamente existe esa circunstancia, existe esa situación que impide que se logre. En este caso es este gran viento tempestuoso que les era contrario a la dirección en la que ellos se dirigían y por lo tanto no podían llegar. Entonces dice que estaban ya cansados de estar ahí pues intentando llegar a su destino porque este viento no se los impedía, ¿no? Y aquí sí vemos esta
otra constante que mencionábamos al inicio, que Jesús toma la iniciativa aquí. Jesús dice que se les iba a adelantar, o sea, Jesús iba a alcanzar a sus discípulos en el agua, se fue caminando en el agua, y menciona esto que se me hace como bien curioso, que se les iba a adelantar, sobre todo porque antes de eso menciona que él había visto que sus discípulos pues ya estaban fatigados, ¿no? O sea, ya estaban cansados de andar ahí luchando contra el viento, y aún así era como, no, pues me voy a adelantar, pero aún así Jesús tomó esa iniciativa y se acercó a ellos. No, no fueron los discípulos quienes lo llamaron, porque recordemos que los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma y se asustaron, ¿no? Pero Jesús igual se les acercó, ¿no? Se acercó y los calmó. Pero también se me hace muy curioso cómo Jesús les dice, o sea, para calmarlos les dice, no teman, yo soy. O sea, es como de, ok, se me hace, o sea, es que se me hace curioso porque, o sea, si alguien en la calle, vamos a decir, crees, vamos a poner una situación, vas en la calle y piensas que te van a asaltar. Y tú dices, no inventes, esa persona que está adelante me va a asaltar, ¿no? ¿Por qué? Porque es de noche, estás en un lugar bien peligroso, etcétera. Ya sabes qué va a pasar. Y de repente te dice, ten ánimo, soy yo, no temas. O sea, no porque alguien te diga eso ya te tranquilizas, o sea, ni siquiera sabes quién es esa persona que se refiere a sí misma como yo soy, ¿no? Pero en este caso sí se calmaron, o sea, Jesús declaró quién era, dijo yo soy, y ya hay otras partes en la Biblia, sobre todo en Génesis, cuando Dios llama a Moisés, que Moisés le pregunta que cómo debía responder si le preguntaban los de su pueblo que quién lo había enviado. Y entonces Dios le dice, diles que yo soy, te mandó. Y se me hace igual nuevamente como muy curioso, ¿no? O sea, que Dios se refiere a sí mismo como el yo soy, como si no hubiese otro que pudiese llamarse así. Es muy increíble, ¿no? Pero bueno, perdón, fue un paréntesis muy largo. Pero vemos esto, ¿no? O sea, esta circunstancia en la que se impide que se logre y Jesús llega y calma el viento. Y en otros pasajes, si los leen con detenimiento, verán que en otros pasajes menciona igual que Jesús calmó el viento y llegaron a su destino. Pero también otros pasajes mencionan que Jesús no calmó el viento. Sin embargo, aún así, llegaron a su destino. O sea, no importó que Jesús no calmase el viento, llegaron al destino. Pero podemos ver eso, o sea cual sea la versión que encontremos en la Biblia, Jesús terminó haciendo. Y eso es algo que se repite en las tres situaciones. Y es por eso que les decía que había constantes. En las tres situaciones Jesús siempre manda algo. Los discípulos obedecen. Hay una circunstancia y al final Jesús termina haciendo. Termina siendo la razón por la cual los discípulos pueden lograr esa misión que se les había sido dada, ¿no? Y bueno, quiero relacionarlo con lo que me pasaba, ¿no? Con esto que les contaba al inicio, de cómo Jesús, el Espíritu de Dios, me había mostrado esto, de esta cuestión que me pasaba hace 2 años, estos pensamientos, y yo podía hoy confirmar que efectivamente Él había estado trabajando en mí, que Él había cambiado mi parecer sobre estas cosas. Y la razón por la que elegía estos pasajes era porque son para mí una manera de ejemplificarlo de una manera súper directa. Y, por ejemplo, nosotros podemos ser como los discípulos, ¿no? O sea, nuestros pensamientos, nuestra mente podrían ser los discípulos, la barca podría ser nuestra vida, Jesús, pues obvio, sigue siendo Jesús, y las tormentas, los vientos, todas estas situaciones pues son las circunstancias que vivimos día a día. Y no importa qué pase, Jesús siempre está ahí. Ya sea que Jesús esté con nosotros en la barca o que Jesús nos alcance,
Jesús llega, su espíritu llega y su espíritu termina actuando, termina haciendo algo y gracias a sus acciones podemos lograr lo que teníamos que hacer. Ahora, tal vez a comparación de estos pasajes, si los comparamos con nuestras vidas, seguramente no tenemos como una misión clara de Dios, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos algo súper puntual que Dios nos está diciendo, o tal vez sí, dependerá de cada quien, pero normalmente no, ¿ok? O sea, no tenemos como algo súper puntual y específico que Jesús quiere que hagamos. Pero aún así, nosotros tenemos situaciones en nuestra vida. A lo mejor tenemos, no sé, metas, tenemos objetivos, preocupaciones, temores, sueños, obligaciones, etcétera, ¿no? O sea, todas estas situaciones que nos pasan diariamente, sean cuales sean, Dios es consciente de ellas, Él las conoce totalmente. No es como que las ignore, es igual que en estos pasajes de las tempestades, de todo eso. O sea, Jesús sabía en la pesca milagrosa que no era el momento perfecto para pescar y aún así le dio la orden a Pedro. Jesús sabía cuando mandó a sus discípulos a cruzar al otro lado y que él los iba a alcanzar al final. Él sabía que se iban a encontrar en problemas con el viento y que se iban a cansar. Y cuando Jesús subió a la barca con ellos y se dispuso a dormir en la barca, él sabía que iba a haber una gran tempestad y que se iban a estar hundiendo, ¿no? Sabía todo esto. Y aún así, no, pues no es como que, o sea, sí no le importó, pero no quiero que suene como que a Dios no le interesa nuestra vida, ¿no? Al contrario, al igual que en estos pasajes, Dios era consciente de lo que iba a suceder. No le importó que fuese a pasar eso, porque Él tenía el control sobre estas situaciones. Cuando sucedieron esas situaciones, Jesús siempre hizo algo para solucionarlo. Y así con nuestras vidas, con nuestra vida cotidiana, con lo que sea que hagamos diariamente, Dios sabe todo eso, o sea, sabe por lo que pasamos, Él lo conoce y aún así nos acompaña, aún así se mantiene con nosotros y al final Él termina haciendo. Y les comentaba al inicio que lo acababa de vivir, ¿no? O sea, el Espíritu me acababa de mostrar hace una semana, el jueves pasado, eso, cómo Él había transformado un pensamiento mío en algo distinto. Y al igual que en estos, o sea, en estos pasajes que leímos, a veces en nuestra vida vamos a encontrarnos con que podemos sentir muy presente a Dios con nosotros. O sea, por ejemplo, cuando hacen la pesca milagrosa, ¿no? Que era la primera historia que leíamos. O sea, creo que Pedro estaba más que consciente que Jesús estaba con él en la barca. Y a veces pasa igual en nuestra vida. Podemos estar súper conscientes de que Dios está ahí presente, pero igual puede suceder como en la tormenta donde se estaban hundiendo, que Jesús está ahí, pero pareciera que no está ahí, o sea, pareciera que está durmiendo, a pesar de que todo está destruyéndose a nuestro alrededor, a pesar de que todo va en contra de lo que tendríamos que hacer, pero Él está ahí. Y bueno, igual, de igual manera, en el último caso, a veces tal vez no está ahí, pero Él llega y nos ayuda y se queda con nosotros. Entonces, estaba muy emocionado por dar este tema, por esta plática, porque pues era algo que me pasó, ¿no? O sea, algo que me sucedió hace poco. No es la primera vez que me pasa, pero esta vez me sorprendió por la distancia de tiempo, 2 años, o sea, sí es bastante, la verdad, en los últimos meses se me había olvidado, aunque como mencionaba al inicio, era algo que siempre estaba presente. Solo les digo, hace poco fue que realmente como que lo dejé de lado y el Señor me lo recordó. Y ahora, algo que creo que es sumamente vital, de vital importancia, es que seamos honestos ante Dios y creo es algo que ya lo hemos mencionado en pláticas anteriores,
que tenemos que abrirnos con Dios. O sea, Él obvio sabe todas nuestras necesidades al 100%, las conoce, pero Él tiene también este deseo de que nosotros tengamos la confianza de contárselo. Y es como cuando nosotros estamos haciendo, no sé, construyendo una amistad con alguien. O sea, entre más lo conoces, más le cuentas cosas de ti, ¿no? E igual así es con Dios. Y Dios está siempre dispuesto a ser nuestro amigo. Es más, Él nos llama amigos antes de que nosotros lo hagamos. Y eso es impresionante, pero pues sí, porque o sea, a veces nosotros no somos ni conscientes de su amistad, pero Él ya nos considera amigos y nos cuenta un montón de cosas. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo con Él, que tengamos esa confianza, como decía, para llevarle, mostrarle, contarle lo que pasamos. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. También esto es algo que luego como que no siempre lo acepta la gente, pero yo creo que al contrario está bien. Si ustedes creen que están pasando por alguna situación que no le agrada a Dios, dígansela. O sea, no importa si es algo totalmente en contra de lo que Dios dice o hace, ustedes díganselo. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios ya lo sabe de todas maneras. Y Dios no cambia. Dios se mantiene y Dios busca apoyarnos y fortalecernos, volvernos a su imagen. Y, o sea, tenemos que tener esa confianza con Dios. Y si nosotros no le contamos cosas así como Él nos cuenta cosas, no importa. Y eso es lo mejor de todo. O sea, no importa porque Él se mantiene fiel. Y ahora, obvio, esto no es una invitación a que, pues ya porque Dios se mantiene fiel no hagamos nada, no, sino al contrario, es para que entremos en mayor confianza y traigamos enfrente de Él todas nuestras situaciones. Como les decía, puede ser lo que sea, literal, lo que sea. Hasta la cosa más absurda puede ser incluso un chiste o la cosa más grave, ¿no? Pero les decía, Él se va a mantener fiel independientemente de lo que nosotros hagamos. Como cuando Jesús se encontró a sus discípulos en la barca cuando él iba caminando en el mar y fue con ellos a la barca y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. De la misma manera, Él siempre se presenta a nosotros, incluso si nosotros no somos fieles con Él. Y en esto quisiera también orar, bueno, ahorita que acabemos oramos, de que el Espíritu nos muestre cuando Él obre. Y esto era lo que me refería por el título de la clase, de la plática, ni siquiera ya sé cómo llamarle, podcast, lo que sea. Pero es que no importa nada, no importa la situación, no importa el tiempo, no importa si es lento o es algo rápido, no importa si lo podemos notar o no. El Espíritu Santo siempre está trabajando y siempre va a hacer algo. Y por eso les decía, quisiera orar en parte en eso para que el Espíritu nunca deje de mostrarnos cada vez que Él está haciendo algo en nosotros, nunca deje de mostrarnos, como a mí me pasó apenas, estos contrastes de, oye, ¿te acuerdas de esto? Pues mírate ahora, yo he hecho esto por ti, etcétera, ¿no? Que Él nos muestre su trabajo que ha hecho en nuestras vidas, ese trabajo para gloria suya, ese trabajo para que nosotros podamos estar con Él. Entonces, vamos a orar al respecto para ir concluyendo esto. Señor, muchas gracias por esta, por este tiempo que permites que exista, por estos medios, por la disposición de cada uno de nosotros, específicamente de mis hermanos que escuchan esto. Guárdalos mucho y bendícelos. Te pido específicamente hoy que por favor seas tú quien nos muestra
todos los días, que seas tú quien nos hable todos los días y ponga en nosotros el deseo de buscarte, de encontrarte, que nos des esa sed y hambre de ti, esa necesidad que solo tú puedes suplir. Haznos entrar en confianza y acercarnos a ti para declararte, todas nuestras situaciones, todos nuestros pensamientos, nuestras cotidianidades, desde la cosa más simple hasta la más compleja, porque tú estás ahí con nosotros en nuestra barca, o sea, tú nos acompañas día y noche. Eres nuestro amigo, eres nuestro padre, nuestro maestro. Muchas gracias por estas cosas, porque te mantienes fiel. Te pedimos por favor que nos muestres, Espíritu, que nos abras los ojos y literal nos indiques, o sea, nos muestres así muy puntualmente, nos señales lo que has cambiado en nuestras vidas, nos hagas presente aquellas inquietudes que tuvimos en algún punto, que te las encargamos o que no te las encargamos a ti, pero poder ser testigos de que tú hiciste, que tú estuviste trabajando todo el tiempo y que al final fuiste tú quien cambió nuestro ser, que cambió esas circunstancias hacia ti. Permítenos, como decía, ser testigos de esto y no dejes, por favor, de trabajar en nosotros todos los días. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, esta vez creo no hay como una actividad, no hay ninguna tarea. O bueno, voy a improvisar una porque no lo había pensado, pero creo es buena idea que simplemente estemos reflexionando en qué cosa que Dios, qué cosa Dios cambió de nuestras vidas, que digamos no era como, o sea, que fuese buena, mala, lo que fuese, o sea, qué cosa Dios hizo en nuestras vidas hace poco o hace ya un tiempo, algo que nosotros sepamos que fue Él. Y si no se te ocurre nada, no importa, no te preocupes, óralo simplemente, ponlo en manos de Dios y que el Señor te muestre. Pero como te digo, si pues, hasta el momento no puedes identificar nada, pues no pasa nada. Ya a su debido tiempo el Espíritu nos mostrará. Y también, pues la última cosa sería también que tengamos esa confianza con Dios y le encarguemos nuestras situaciones, sea cual sea. Entonces, bueno, que tengan buen día, buena semana y pues nos vemos primero Dios en la semana que viene.